Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel González, estudiante de Psicología de la Universidad Uniminuto, sede de Las Acacias. En este pequeño panel vamos a explicar las diferencias individuales. Las diferencias individuales son un conjunto de características y de rasgos que diferencia cada individuo, cada persona. Esto quiere decir que ninguna persona es igual a la otra. Que de pronto haya una persona con características fisiológicas a otra es distinto, pero cada individuo es diferente a otra persona debido a su psiquis. ¿Qué es la psiquis? La psiquis es la energía vital de cada cuerpo, de cada organismo. Es como su formación fisiológica. Por eso ninguna persona es igual a la otra. Aquí es donde entramos a la parte de las diferencias individuales. Estas diferencias individuales han creado unos grupos en cuales están enmarcados por estrato social, raza, color, religión, socioeconómicas, sociopolíticas. En este pequeño panel vamos a explicar las diferencias individuales de la infancia y la adolescencia en los colegios, ¿sí? Cómo se crean estos pequeños grupos basándose en cómo hacen los niños para crear su grupo, su contexto, entorno social, y conseguimos la ayuda de una niña del grado quinto que nos va a colaborar y explicándonos. En este momento va a pasar con nosotros. Bueno, siguiendo con nuestro panel, les presento aquí a la niña. ¿Cómo es su nombre? Ani Juliana González. Bueno, Ani Juliana accedió a colaborarnos a unas preguntas que le voy a realizar. Entonces quisiera saber, Ani Juliana, ¿me contaras qué curso estás haciendo? Estoy haciendo quinto grado. Sí, y quisiera saber cómo vas en el colegio. Bien. ¿Sí? ¿Quinto Sí. grado? Bueno. Me gustaría que me dijeras, ¿tú tienes más amigos hombres o mujeres? Pues la verdad tengo los dos. ¿Pero con cuál mantienes más? ¿Con niñas o niños? Con mujeres. ¿Con mujeres? Bueno, muy bien. ¿Y cómo la vas con los niños de tu salón? Bien, pues normal. ¿Sí? Entonces, ¿tienes más amigas, amigos mujeres? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, de 10 amigos tuyos, ¿cuántas son mujeres? Por ejemplo, un ejemplo. Como 8. No, Eh, como 5 y 5. 5 y 5, o sea que estás miti. Sí. Ya, bueno, es una parte. Estás casi miti. ¿O tienes más mujeres, amigos que hombres? Porque me dice que miti. Pues la verdad es que yo convivo más con mujeres. ¿Sí? Bueno, listo. Más con mujeres. O sea que podemos decir que 8 amigos mujeres y 2 amigos hombres. Sí. Bueno, muy bien. Pero me estás diciendo la verdad, no me digas mentiras. Sí. Bueno. Segundo, ¿tienes amigos de color? O sea, de color Blanco. moreno, indígena. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos amigos tienes de color en el salón, en el colegio? Pues negritos. Bueno, pero entonces te hago mejor la pregunta, espérame un segundo. Hay hartos negritos, como tú lo llamaste, que se llama de color, no vuelvas a decirles negros, diles de color. Bueno, ¿cuántos niños de color hay en tu colegio? Unos 10, unos 20. ¿En mi colegio? Sí, en todo el colegio que tú hayas visto. En mi colegio he visto como unos 20. Bueno, ¿y en tu salón cuántos hay? En mi salón de color, Sí, mi salón hay 2. 2. ¿Y de esos 2 son amigos tuyos ambos? Sí. ¿Ambos? ¿Y te hablas con ellos? Y en el censo y en las preguntas que te hice ahorita que tenías 8 amigos mujeres y 2 hombres, ¿ellos dos son los 2 hombres amigos? Sí. ¿Y juegas con ellos? ¿Hablas bien con ellos? ¿Estás bien con ellos? ¿Sí? Sí. Bueno, o sea que no los excluyes porque sean de color. No. Ya, qué bueno. Y otra cosa, ¿te juntas con amigas mayores que tú o menores? ¿O de tu edad? Por ejemplo, me dijiste que tenías de las 10 amigos, 8 eran mujeres, ¿cierto? De esas 8 amigas que tienes, que son tus buenas amigas, esas 8 amigas, ¿son mayores que tú, menores que tú o están en tu misma edad? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. ¿Tus amigas están entre esa edad como tú o mayores o menores? Sí, pues están como 3 de 11 y ya todas son igual a mí, de mi misma edad. Ya. Pero con la que más las pasas en el descanso, en el salón, ¿de qué edad son? Es de mi misma edad.
Ah, bueno. Bueno, Juliana, te agradezco muchísimo por tu colaboración. Muchísimas gracias. Y bueno, la invitación que te hice o el dulce que te voy a regalar te lo doy mañana. Bueno. Bueno, Bueno, siguiendo con la exposición, aquí nos podemos dar cuenta con Ani Juliana, nos expuso que ella tiene una clasificación de grupos. Ella en sus diferencias individuales que tiene, han marcado muchos factores, como por ejemplo, nos dice Ani Juliana que las amigas de ellas están la mayoría de amigas de ella están en la proximidad de la edad que ella tiene. Quiere decir que en los grupos que se crean las diferencias individuales se busca la edad, el sexo, el color, la religión, etcétera, etcétera, de motivos. En el caso de Ana Juliana, que es una niña de 10 años, ella nos explica que las amigas de ella, las mejores amigas están en el rango de la edad de ella, o sea que las diferencias de ellas se enmarcó el grupo en una edad de los 10 años que compaginan con las mismas características que ella ha creado en su ambiente, en su entorno. Con respecto a la clasificación del color, porque las diferencias individuales de cada persona se estigmatiza, se clasifica a estos grupos. Ella no ha tenido ningún rasgo de sesgar las personas de color, porque manifiesta que dos amigos de ellos son de color. Entonces, podemos explicarlo claramente que estos atributos que muestran y Juliana debido a los factores en sus diferencias individuales en los grupos ha sido marcado por el ambiente. Puede ser de pronto que la niña no ha tenido esta clasificación de género, de sexo ni de color por el ambiente que se entorna. Puede ser en su hogar, en su iglesia o en el mismo colegio. Estos atributos para la clasificación no han sido enmarcados, ni han sido reseñados por ella ni por otra persona. Entonces, se puede decir que ha sido unas diferencias individuales en su conjunto, han sido bien clasificadas, sin tachar de raza ni color, porque es una niña que comparte su ámbito educacional, porque está en un grado quinto, en el cual sus atributos de los grupos se mezcla todo, gente de color, niñas de mayor edad que ellas, porque explicó que era el grado 11, que es el problema que tenemos ahora en la educación. Ya pasando a otro tema del panel, vamos a explicar estas diferencias individuales. Han sido rasgos muy marcados, por ejemplo, en la clasificación. Si nos vamos por regiones, en estas diferencias individuales de los grupos, hay grupos extremistas donde clasifican mujeres diferentes que los hombres. Están clasificando en los grupos a las personas, hombres diferentes a las mujeres, dándole un contexto diferente. Por ejemplo, podemos irnos a un lado muy extremista, la explicación en los grupos extremistas religiosos como los talibanes, como por ejemplo ha habido el caso de Malala, que fue una niña víctima de los talibanes debido a que no pensaba igual a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos grupos muy marcados, unas religiones muy sectarias. Estos grupos han creado unas diferencias individuales entre ellos y se las han enmarcado y se las han posicionado a los niños desde pequeño. ¿Qué podemos tener esta reflexión en estos grupos? Que acá en Colombia la gran diferencia que hay en los grupos que se forman desde transición, primaria, bachillerato, universidad y etcétera, de grupos de trabajo, no había esa clasificación extremista de los grupos, ¿sí? Porque evocamos, por ejemplo, la niña que nos acaba de colaborar, Ani Juliana, nos explica que ella se mezcla con todos los grupos sociales, económicos, religiosos, de color, edades, sus grupos de clasificación no han sido enmarcados como otros grupos de otras regiones, por ejemplo en el hemisferio oriental, donde los grupos extremistas han clasificado a estos grupos y a los niños les explican desde muy pequeños su formación ideológica y de pensamiento para clasificar los grupos, en el cual explican las mujeres están para el hogar, parir y no hacer nada más. Los hombres están para la guerra y producir. Esos grupos están muy enmarcados y este es el estigma que se está rompiendo aquí en Sudamérica, que a pesar que somos subdesarrollados, se está rompiendo ese estigma de acabar con estos grupos. En la década de los 90 se hablaba que la mujer, por ejemplo, empezó a votar, la mujer empezó a conseguir trabajo, hubo un cambio social muy grande y a desclasificar estos grupos que venían clasificados.
Con la Constitución del 91 le ayudó mucho a la evolución de género y de compartir todas estas ideas y acabar toda esa satanización de los grupos. Y es bueno, como estudiante de psicología, que empecemos a enmarcar, y más los que nos vayamos a evocar a la psicología educativa, por enmarcar este modelo y desglosar y acabar con todos estos grupos en el cual se han entornado en grupos económicos y sociales, porque la niña ni Juliana estudia en un colegio público en Ciudad Bolívar, estrato 1, donde hay gente vulnerable, desplazada, etcétera, etcétera, y no se ha clasificado estos grupos. Entonces quiere decir que el cambio social que ha habido aquí en Sudamérica, especialmente en Colombia y más en el sur, donde ha habido el acogimiento de todas las personas, de todas las regiones del país, no se han clasificado estos grupos ni por religión, ni por política, ni por color, ni por etnia. Y esto es muy bueno. Y todos aquellos compañeros, alumnos, estudiantes, docentes, y que estén enfocados en la psicología educativa, es bueno que refuercen estos cambios en las diferencias individuales en los niños, apoyándolos a tener una transformación social para que sigamos avanzando y hacer algo mejor por nuestra educación en Colombia. Muchísimas gracias por escuchar.